nosotros hasta ahora vimos, ¿qué tipo de fenómeno vimos hasta ahora? No se escucha nada. ¿Vos escuchás algo ahí, Rubén? Yo no sé a qué ámbito se refiere, profesor. No, del tema que vimos hasta ahora, ¿qué estuvimos tratando en esta última parte, en esto último? Estuvimos tratando de entender. Bueno, y los chicos, o sea, el fenómeno que estamos, o que vimos hasta Usted es ahora, un ¿de qué se fenómeno, trata? profesor. Sí. Y no dicen nada. Cargas eléctricas, ¿estamos de acuerdo con eso? Que hasta ahora lo único que vimos, cargas eléctricas. Bien. ¿No? Bueno, o sea, este es el fenómeno que vimos. Como ingeniero, vamos a plantearnos que nos encontramos, que estamos estudiando, como si fuera esto algo que aparece por primera vez en nuestras vidas. Que vemos Y es cargas así, eléctricas. profe. Bueno, Es así. para los chicos se Es supone más, que no debe de estoy ser así. seguro que haya aparecido, ¿eh? Estuve No leyendo un importa, montón. no importa, pero para ver, supongamos que aparece un fenómeno como este, que nos encontramos con un fenómeno como este y con gente que estuvo haciendo experiencia, qué sé yo, y llegó a algunas conclusiones. El ingeniero, cuando encuentra esto, ¿por qué le pone tanto empeño en estudiar esto? ¿Por qué estaríamos tan interesados en estudiar esto? Me En el quiero supuesto recibir, caso profe. que querés recibir, debe ser por eso. Entonces la idea sería que nosotros queremos estudiar por esto, porque le vamos a sacar algún tipo de provecho. ¿Qué tipo de provecho? Plata. O energía o Un trabajo. puestito en la Volkswagen. Eso, ojalá. Necesitarías, o sea, necesitamos conocer energía y trabajo. Vemos un fenómeno del cual se busca tratar de obtener energía y trabajo. Entonces ahora vamos a cómo se sintetizó esto de alguna manera. Se trató de encontrar o expresar algún modelo en forma matemática para poder entender todo este mecanismo. ¿Qué hicieron? A medida que fuimos avanzando vimos que se definió el vector de desplazamiento que está íntimamente ligado con las cargas eléctricas libres, que son las que nos interesan para el fenómeno. ¿Cómo se vinculó? Se vinculó a través de una expresión matemática que nosotros llamamos flujo y que estaba íntimamente ligado con el tema de estas cargas que andan dando vuelta por ahí. Esta es la ley de Gauss. Y ahora viene la otra parte. ¿Y quién está asociado al tema de fuerza, trabajo, energía? ¿Qué otra variable o otro modelo para poder asociarlo a este tipo de energía o trabajo que es lo que me interesa? Ese otro es el campo eléctrico. ¿Se ve hasta ahí? Entonces, por un lado tenemos las cargas eléctricas y le asociamos un determinado vector, un campo ahí de que tenemos una ley que me los vincula. Y después estamos con el tema de trabajo y energía y ahí aparece el otro, que es el primero que apareció porque medir fuerza es mucho más sencillo que armarse tú un modelo abstracto como el de Gauss con D. Con D, perfecto. Bien, ¿cómo se obtiene eso? Con lo que nosotros definimos trabajo por unidad de carga, que era diferencias de potencial. Ahí estábamos con el concepto de trabajo metido ahí. Eso es con la circulación del campo eléctrico. Son dos operaciones matemáticas que es una lástima que recién ahora vamos a empezar a conocerlas, que no tengamos dominio de las mismas para tener esto mucho más claro. Pero en la síntesis vamos a tratar de llegar de todos modos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se vincula el vector desplazamiento con el vector campo eléctrico? ¿Algún corajudo que diga algo? A ver, ¿cómo encontraría una vinculación entre esos dos vectores? ¿No se les ocurre nada? El medio. El campo eléctrico te empuja a una partícula. No, pero a esos dos vectores, ¿con qué lo vincularías?
con el medio. O sea, vos te interesa saber si estás metido adentro de un metal, estás metido en el aire, en el vacío, en aceite, en algún plástico, y qué es, cómo representamos al medio. A través de esto, de la permeabilidad eléctrica o permitividad eléctrica del medio. Si no hay nada, es el epsilon cero, que conocida esa constante, que es la del vacío. Pero si hay otra cosa, trabajaremos con E. El E tiene incluido al dieléctrico, que nosotros nos preocupamos por el tema eléctrico. Por lo tanto, la relación que hay entre un vector y otro es esa permitividad del medio por el campo eléctrico, y se me da el vector de desplazamiento. Después habíamos visto que está el de polarización y todo lo demás. Yo me quedé hasta acá nada más para asociar a estos dos, que serían los fundamentales que vinimos estudiando hasta ahora. O sea que el modelo que se armó es vincular a las cargas, que son el fenómeno que lo genera, con un vector, y el trabajo y la energía con otro vector, que es el del campo eléctrico. Bueno, y ahora nos vamos a otro tema. Circuitos de corriente continua. Vamos a trabajar con circuitos que presentan fuerzas electromotrices, que nosotros las llamamos FEM, ¿no?, que son de tensión constante. Vamos a trabajar con capacitores, resistencias eléctricas y, por supuesto, conductores que vinculan a estos elementos, estableciendo los mismos corrientes eléctricas. Bien. Vamos a poner algunos ejemplos de resistorios o resistencias eléctricas y más o menos cómo se representan para tener una idea. Si los vemos. Esta es más o menos la pinta que podían tener cuando los encontramos, una representación. Están con algunas banditas de color, donde las primeras te indican un número, tienen asociado un número. La tercera te va a indicar otro número, pero es una banda multiplicadora, o sea, el otro número te va a indicar si multiplicás por 10, por 100, por 1000, por 100.000, etc. Y la última bandita te indica la tolerancia. Ahora igual es muy sencillo, acá hay otra representación que se puede hacer por este rectangulito o por esta línea así en zigzag. Esta es una tabla para que vean. Supongamos, esta resistencia que está puesta ahí te indica, el primero es celeste, vengo al celeste, marca un 6. O sea que este indica que es el número 6. La segunda es una roja, vengo acá a la tablita, un 2. Hasta ahí tengo 62. Y la tercera es una línea verde, indica un 5, que son 5 ceros. O sea, lo tengo que multiplicar por 100.000. Por lo tanto, esto te indicaría el valor de la resistencia. Sería 620.000 ohms, o lo que sería lo mismo 620K. Y esta última, que puede ser de color plateado, puede ser de color así dorado, o no tener nada, indica la tolerancia de la misma. Inclusive hay marrón y roja, podía ser, que te indica que puede ser en el entorno del 1%, de un 2%, la indeterminación que presenta. Bueno, este es para la gente que se dedica a esto, para poder ver la resistencia que tiene ahí, que son tan chiquititas y no tienen asociado un número directo. Bueno, con una tablita se ubica en qué valor tienen esas resistencias. Bien, esto es para verlo. Ahora vamos al otro. Primera pregunta, a ver, ¿quién dice? ¿Qué son corrientes eléctricas? ¿O qué piensan ustedes que son corrientes eléctricas? ¿El flujo de electrones, puede ser? O de cargas eléctricas, porque nosotros no hablamos de electrones, ni protones, ni nada. Sabemos ahora en la actualidad que existen todo, pero tendría que ser movimiento de cargas eléctricas, o sea, flujo de cargas eléctricas. Cantidad de carga eléctrica por unidad de tiempo que atraviesa la superficie. Claro, la sección de un conductor. Bien, bien, vamos bárbaro por ahí. ¿Quién proporciona las cargas eléctricas en un circuito eléctrico? A ver, la otra. La fuente, batería. La batería, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí.
Bueno, ahora yo voy a hacer voy a decir lo siguiente. Yo supongamos que me voy al desierto de Sahara o alguno de los desiertos que andan por acá. Y digo, ¿qué necesidad de tener agua? Porque también pueden ser las corrientes de agua, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, ahora voy a conectar mi fuente, que sería la bomba de agua, y voy a extraer agua y lleno los recipientes que tengo ahí. Y resulta que me encuentro con que tengo la fuente generadora, la fuente, una bomba de agua, y resulta que no tengo nada de agua. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿No es el mismo conductor el que proporciona las cargas? Exactamente, o sea que las cargas eléctricas no los proporciona la fuente. La fuente trabaja como la bomba de agua, si están las cargas, las mueve y les aumenta el potencial. Es igual que la bomba de agua, si hay agua, la bomba trabaja y levanta la energía potencial del agua, o sea, la levanta hasta un tanque en sí, la hace mover por el circuito. ¿Estamos con esto? O sea que las cargas eléctricas, ¿dónde están? En los conductores. Tal es así que si mis conductores, en lugar de hacerlos de metal, cobre o lo que sea, los hago de plástico, ¿qué pasa? Le va a costar mover las cargas No eléctricas. mueve nada, porque no hay cargas libres. No hay cargas sueltitas por ahí. Entonces, por más que la pila se esfuerce para moverla, no las puede mover. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea que todas las cargas eléctricas de los circuitos están en los conductores. Por supuesto que si uno eleva el potencial extremadamente, pasarían ciertos materiales que no son conductores por excelencia, se vuelven conductores, porque evidentemente si la tensión es muy alta, arranca las cargas eléctricas que pueda tener y las empieza a mover. Eso es lo que pasa cuando te dan un destornillador donde te dicen que el aislante del mango del destornillador soporta hasta una diferencia de potencial de 15.000 volts, por ejemplo. Si lo pondrías a 20.000 o más, evidentemente no te conviene andar tocando nada de eso porque se transforma en conductor. Una consulta, Bueno, profe. Si dale. las cargas están dentro del mismo conductor, entonces Sí. por el hecho de que le conectes una batería, empieza a cambiar el conductor. Tipo, cuando le sacás... Empiezan a moverse las cargas. Es como si vos tuvieras agua dentro de una manguera y le conectás una bomba de agua. Ese agua comienza a circular. Pero ¿Se si eso? pones una O sea, punta de la manguera a la salida de la bomba y la otra punta de la manguera a la entrada de la bomba, la manguera de agua al principio Sí. para que el agua circule. Y una vez que empieza a circular, la manguera está tan llena de agua como antes, solo que ahora el agua se está moviendo. Claro, exacto. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. ¿Está? Bien. Sí, se entendió. Eso es lo que necesitamos, digamos, manejar algunas cositas que a veces nunca las reflexionamos y no nos quedaron claras, o asumimos que eran de una determinada manera y a lo mejor hay un error. Bueno, ese era el signito de pregunta. Acá pongo un circuito. Voy a hacer circuito relativamente sencillo, porque lo que nos interesa no es cómo resolver un ejercicio complejo de esto, sino entender todos los tics que le correspondan para más o menos cuando después vaya a otro circuito que puede ser un poco más complejo, tener idea y dónde parar a observar para poder analizarlo relativamente fácil. Bueno, acá hacemos con este rectangulito, es simple, esto lo hago, si estaría en un pizarrón, hago el garabatito ese de la línea quebradita así, pero acá me es más cómodo hacer un rectangulito, por eso hice un rectangulito. Con este represento las resistencias. Y estas resistencias se miden en la unidad que se miden, es el ohms, es esta letrita que puse acá, y las hice todas iguales porque no me interesa reparar en el tema de una complicación por el valor de la resistencia.
y las puse todas de 4 ohm. Podía haber sido de 1 ohm perfectamente, pero para no hacerlo tan elemental. Y después puse 2 pilas o 2 baterías. La diferencia que hay entre una pila y una batería, que una batería sería una serie de pilas conectadas en serie entre sí para aumentar la tensión. Cuando vos pones varias pilas en serie, lo que necesitas es tener una tensión mayor que la que tiene una pila que normalmente es de 1,5. Si vos le pones 6, te interesa estar trabajando con 9 volt, por ejemplo, y las conectás en serie. Puse 2, una de 12 y otra de 24 volt, y después puse un capacitor de este paralelo que tiene una cierta capacidad, que está ahí. Bueno, una vez que conecto el circuito, una vez que se conecta, o sea que esto está interrumpido por alguna llave o varias llaves, y la cierro todas las llaves, en las partes del circuito que se le permita circularán las cargas eléctricas, ¿no? El tema es el siguiente. Nosotros acá, como habrán definido ya, vamos a poner unas letras y yo estoy marcando acá con la letra A, con la letra B, con la letra C y con la letra D, nodos. ¿Qué significa que son nodos dentro de un circuito? Para los que hayan visto el video, todo lo demás. ¿Qué podrían decir? ¿Cuándo tenemos un nodo? Cuando se juntan 3 o más conductores. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, creo que era donde se juntan 3 o más conductores. Bueno, o sea, la posibilidad de que puedan concurrir a ese punto 3 o más corrientes eléctricas. Porque yo podía poner en un punto varios conductores y a lo mejor no, por la gran mayoría no llegan corrientes eléctricas y solo hay 2 conectados en ese mismo punto por el cual circula la corriente eléctrica. Bueno, ahí no estaría actuando como nodo, porque a ese punto entra una corriente eléctrica y por el otro conductor sale. No tendría más de una corriente eléctrica. Pero está bien lo que dicen. De todos modos, tendrían que concurrir de 3 a más corrientes. Y ahora vamos a ver en este mismo qué es lo que le pasa a cada uno de estos puntos. Por el momento, como ustedes dijeron, bueno, el punto A lo estoy considerando un nodo porque llegan 3 conductores, por ejemplo. Bien, entre dos nodos se conecta lo que se llama una rama. ¿Está? O sea que para que se trate de un nodo, tendría que tener conectado 3 o más ramas. Y cuando se establece todo un circuito, cuando se cierra o salgo de uno de esos puntos y vuelvo al mismo punto, eso es una malla. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Acá vamos a ver una malla. Por ejemplo, A, B, M, voy hasta M, A. O sea, la circulo en sentido horario. A, B, M, A. Esa es una malla. Y si A y B fueran nodos, tendría que la BMA es una rama, la BA es otra rama, y la BDCDA es otra rama, y la BNCA también sería otra rama. ¿Se ve esto? Bueno. Ahora la vamos a ir trabajando a cada una. Acá marco con otra rama, otra malla más, y acá marco una serie Recién de dijiste mallas. rama varias veces, te referías a mallas. A malla, correcto. Mallas. Hasta ahora hablé de las ramas, pero lo que voy a mostrar acá son mallas, o sea, son circuitos cerrados. Bien, y ahora vamos a hacer un análisis de la situación. Cuando el circuito se conectó todo, ¿qué es lo que pasa? Hay una circulación de cargas eléctricas, es lo que se llama un transitorio. Nosotros no vamos a estudiarlo momentáneamente en ese transitorio. ¿Y por qué digo un transitorio? Porque en un intervalo de tiempo relativamente muy corto, cuando estoy trabajando con corriente continua, el capacitor se carga, llega a un valor de diferencia de potencial entre sus placas y
anula la circulación de carga por el mismo. Estamos de acuerdo en que las cargas eléctricas no atraviesan el capacitor, pero hacen movilizar las cargas en esa rama donde se encuentra el capacitor de manera tal que parecería como que la corriente lo atraviesa. Pero una vez que se cargó, deja de circular corriente en esa rama, en la rama donde se encuentra el capacitor. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bueno, Sí, sí. si estamos de acuerdo con esto, hacemos lo siguiente. Vamos a calcular del siguiente circuito la carga del capacitor y su polaridad. Esto es lo que me interesa momentáneamente de este circuito. Y después vamos a calcular la potencia que entregan las fuentes electromotrices, serían las pilas estas que están acá. Bueno, vamos a plantear las ecuaciones de mallas y la de nodo que correspondan. Pero podríamos hacer lo siguiente. Me voy a parar acá en el circuito. Miren esto. Yo tracé ese círculo ahí, como que corto como si fueran las líneas de corriente, la de conductores, esta de acá y esta de acá, ¿ven? Las corté, como que a esto lo corto y lo aíslo. Se puede entonces imaginar que eso fuera una superficie gaussiana, ya que están bien acostumbrados. Claro, perfecto. En realidad yo lo marqué ahí como si fuera una línea, pero sería algo como que tendría un volumen, porque no le permito entrar por ningún lado, ni por atrás, ni por adelante, ni por nada. Lo corto, como si fuera un huevo, lo puse ahí, lo corté. O sea que estos conductores que se ven acá, o entran, o salen, o viceversa, o entran o salen. O sea que si hubiese corriente, esas corrientes entrarían o saldrían por esos dos. ¿Estamos de acuerdo de ahí? O sea que si hubiese movimiento de cargas eléctricas, por esos dos entrarían a esa zona y saldrían de esa zona. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Por qué planteo esto? Por lo siguiente. Si por esta rama de acá arriba no puede ni entrar ni salir corriente una vez que el capacitor se cargó, por la de abajo tampoco. ¿Se entiende esto? Porque en esta zona que encerré acá, no hay no se generan cargas eléctricas ni desaparecen las cargas eléctricas. Por lo tanto, que si es como si fuera, hablemos de líquido, si por esta de acá no entra ningún líquido para acá adentro, por este otro caño de acá no puede salir. Solamente puede ocurrir eso si acá hubiera una rejilla, algo por lo cual el agua se va de ahí adentro y desaparece. ¿Pero se entiende lo que estoy diciendo? Si yo tengo una zona toda cerrada, con dos caños que entran, si por una entra un líquido, agua, por el otro tiene que salir, si no todo eso revienta. ¿Se entiende lo que digo? El razonamiento, chicos, es el mismo que en un nodo. Lo que está haciendo José Luis es aplicar la ley de nodo a una zona del espacio que determina con precisión cuáles son las vías por las que las corrientes entran o salen. Lo mismo que pasa en una bifurcación. Es el mismo planteo que en una bifurcación. Lo que hacemos en un nodo, cuando planteamos la ley de nodos, es hacer este circulito alrededor de la letra. Exacto. Y haces que la sumatoria de las corrientes te dé igual a cero. O sea que estás evaluando las que entran y las que salen, de alguna manera tienen que cumplir con esto que estoy comentando yo. Si por una de las ramas de arriba no entra nada ni sale nada, por la de abajo tampoco puede pasar. ¿Se entiende esto? Y del mismo modo ocurriría con esta otra zona de acá. Esto me lleva a que esta malla que yo le puse el número 2 y esta malla que le puse el número 1, ambas son independientes una de la otra. ¿Se ve? O sea que yo las puedo analizar como que este es todo un circuito independiente de este otro que está por acá.
¿Por qué? Porque no tiene ninguna conexión de cargas eléctricas, de corriente. ¿Estamos? Entonces es relativamente sencillo para resolver. ¿Por qué? Porque yo tomaría una única malla con una única corriente y que es relativamente muy sencillo para calcular. Lo mismo pasa con la otra. Yo no sé si acá las planteé. Bueno, esto que pongo en celeste indica lo siguiente, que la corriente va a circular como la puse yo ahí con la celeste. La roja esta lo que me indicaba era cómo yo pienso recorrer o circular a esa malla. Y con la celeste, esta azul que puse ahí, es cómo va a circular la corriente, cómo pienso yo que va a circular la corriente. Que para esta única que veo acá es razonable porque saldría del polo positivo, recorrería todo el circuito y llegaría al polo negativo. Y esa sería la corriente I1, y en el otro, observen cómo voy a circular. ¿Cómo planteo la corriente? Que la corriente coincida con la circulación o no, no tiene nada que ver, son independientes una de la otra. Lo que indica la roja es que toda esta que se ve acá cerrada es una malla, que la llamo 2, y lo que indica la celeste o azul es como yo pienso que va a circular la corriente. Observen que si este fuera el único circuito, la corriente no va a circular así. Yo lo que quise hacer notar es que si la circulo de forma que no es la que le corresponde, lo único que va a pasar es que el valor de la corriente va a ser el que corresponda, pero el signo va a ser negativo. Cuando yo me encuentro resolviendo algún tipo de problema y llego al valor de la corriente con signo negativo, eso lo único que indica es que el sentido de la corriente es otro. Pero el sentido de la corriente no necesariamente está relacionado con la manera en que yo recorra el circuito o la malla para resolverlo. No sé si fui claro, espero que ahora, a medida que vayamos haciendo los cálculos, se vaya quedando más claro. Bueno, miren, en la malla 1 tengo que si yo la recorro como indica en rojo, voy de menos a más, la tensión es positiva, porque voy de menos a más. Nos recordamos que el segmentito más gruesito y más chiquitito era el negativo, y el más finito y más largo era el positivo. Sigo por ahí, y como voy en el sentido de la corriente, cuando atravieso una resistencia, voy del potencial mayor al menor, o sea que es negativo el producto este. Esto indica en cuánto cae la tensión a medida que avanzo sobre la resistencia. La otra resistencia le pasa lo mismo, a la última le pasa lo mismo. O sea, estas tres pasa eso porque están las tres conectadas en serie. Como son todas iguales, se puede sacar factor común 3R, y acá lo pongo todo positivo porque es lo que hice. Pasé al segundo miembro todos los valores negativos y me quedó que la tensión de la pila es igual a 3R por la corriente que la circula, de manera tal que es sencillo para calcular el valor de la corriente de ahí. Es la única incógnita. Y en la malla 2 pasa más o menos lo mismo, con la única salvedad. Como acá la recorro al revés, me queda con signo negativo. O sea que la corriente I2 me queda con signo negativo. ¿Por qué? Porque en realidad yo cuando dije que la corriente iba a tener este sentido de circulación, no es el correcto. La corriente va a ser al revés, porque en este caso va a salir del borne positivo, hará todo el circuito de la malla y termina en el negativo. Esto es simplemente para ver que cuando me dé este signo, no tengo ningún problema, es el valor de corriente, pero lo único que voy a tener que cambiarle el sentido. Esto, en este tipo de problema, no me tendría que haber aparecido, porque yo me tendría que haber dado cuenta que como está el circuito es claro que no ese es el sentido de la corriente. Pero cuando los circuitos son más complejos, hay muchas mallas, no
en algunos no es tan fácil de ver eso. Tendría que tener mucha experiencia para no equivocarme si quisiera sacarlo siempre positivo el valor de las corrientes. Pero no hay ningún problema, porque una vez resuelto ya me queda determinado cuál es el verdadero sentido. Seguimos hasta que se corte. Cuando se corte, volvemos a engancharnos y volvemos nuevamente. Bueno, ahora vendría, una vez que ya tengo planteada todas las corrientes, acá ven, la corregí, la puse como iría el sentido como le corresponde, vuelvo a poner el circuito. Ahora me voy a preocupar, una vez que tengo todos los valores de corriente, acá con los valores que me dieron antes, ¿ven? Calculo cuáles son las corrientes. En la malla 1 la corriente va a ser de 1 ampere y en la malla 2 va a ser de 2 amperes. Bien, lo que voy a ver es cómo queda cargado el capacitor y cuál es la polaridad del capacitor. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo hago para calcular la carga del capacitor y la polaridad que va a tener el capacitor? Muy bien. Para poder hacer ese cálculo necesito conocer a qué diferencia de potencial están conectadas las placas. O sea, cuál es la diferencia de potencial que hay entre las placas del capacitor. Muy bien. Como no circula corriente eléctrica por esta rama, el potencial del punto A es el que le corresponde a una de las placas. Y del otro lado, el potencial del punto B es el que le corresponde a la otra placa. Si yo quisiera saber a qué diferencia de potencial están conectadas las placas, lo podría averiguar si pudiera calcular la diferencia de potencial entre el punto del circuito A y el punto del circuito C. ¿Se entiende esto?